Hola, me llamo Franklin y hoy voy a estar hablando de estudiando periodismo en España. Estoy estudiando periodismo deportivo en la universidad y para mi presentación voy a discutir dos universidades que representar. ¿Cuántos grados de periodismo hay en España? 36 años de licenciatura en periodismo y medios de comunicación, 15 licenciatura en periodismo, 20 másteres de periodismo. La primera escuela de periodismo en España, la escuela El Debate. Las dos universidades de las que voy a hablar, Universidad CEU San Pablo Madrid, España, Universidad Cardenal Herrera Valencia, España. Para Universidad CEU San Pablo Madrid, España, el créditos es 240 y duración a tiempo completo de 5 años. Requisitos para clases es Fundamentos de la Escritura, Edición Periodística, Radio y Podcast, Televisión y Video, Historia del Periodismo Español, Literatura Española Contemporánea, Diseño Periodístico, Producción en Entornos tales, Historia del Mundo Moderno, Aquí Político y Cultural. Para Universidad Cardenal Herrera, Valencia, España, el créditos es 240 y duración a tiempo completo de 4 años. Requisitos para clases es Historia Mundial Contemporánea, Historia del Periodismo, Antropología Cultural, Lengua Español o Lengua Valenciana, Idiomas para la Comunicación, Teoría de la Comunicación y Sociología, Economía de Mercado y Sociedad, Introducción a la Comunicación en el Periodismo, Introducción a la Publicidad y las Relaciones Públicas, Introducción a la Comunicación Audiovisual. Para la pasantía, Universidad CEU San Pablo Madrid, España, tienes que hacerlo, practicas en empresas de primer nivel en la industria de la comunicación o prácticas en empresas de primer nivel en la industria de la deportes, periodismo. Y Universidad Cardenal Herrera Valencia, España, tienes que hacerlo, prácticas para certificado en periodismo deportivo, dar la mejor introducción a los deportes en la televisión y la radio. Periodismo deportes en la escuela. Sistema de explanación. Una escala de graduación de 10 puntos. 10 matrícula de honor, 9 a 9.99 sobresaliente, 7 a 8.99 notable, 6 a 6.99 aprobado, 5.40 a 5.99 aprobado, 5 a 5.49 aprobado, 0 a 4.99 suspenso. Una escala de calificación de 4 puntos, 4 excelente, 3 a 3.99 muy bien, 2 a 2.99 bien, 1 a 1.99 suficiente, 0 a 0.99 suspenso. Eso es todo para mi presentación. Adiós.